una cola de dinosaurio de 99 millones de años, atrapada en ámbar, aún conserva huesos, piel y plumas en 3 dimensiones. Un cráneo de pliosaurio de casi 2 metros de largo, con 130 dientes y una fuerza de mordida que supera los 30.000 newtons, extraído de la pared de un acantilado después de 150 millones de años. Un potro tan bien conservado que, según informes, se logró obtener sangre líquida tras 42.000 años atrapado en el permafrost. Estos son algunos de los animales prehistóricos preservados de una forma tan extraordinaria, que hacen difícil distinguir entre un fósil y tejido que alguna vez estuvo vivo. Entremos a explorar estas sorprendentes historias. En 2016, un grupo de científicos anunció el hallazgo de un fósil extraordinario. La cola con plumas de un pequeño dinosaurio no aviano, conservada dentro de ámbar del Cretácico medio del norte de Myanmar, con una antigüedad cercana a los 99 millones de años. El ejemplar fue visto por primera vez, en 2015 por el paleontólogo chino Li Daxing, en un mercado local de ámbar en Myitkyina. En ese momento había sido pulido como objeto decorativo, y al principio se pensaba que solo contenía restos de plantas. Con el tiempo se reconoció como uno de los fósiles de dinosaurio mejor preservados que se han encontrado, ya que mantiene no solo los huesos articulados, sino también restos de músculos, piel y plumas, con un nivel de detalle tridimensional muy notable. Este tipo de conservación resulta impresionante si se considera que el animal vivió hace cerca de 99 millones de años, por lo que encontrar tanto tejido duro como blando en el registro fósil es algo extremadamente poco común. Los estudios detallados, incluidos escaneos por tomografía computarizada, revelaron 8 vértebras caudales unidas entre sí, rodeadas de tejido blando y plumas, lo que confirmó que pertenecían a un joven terópodo coelurosaurio, y no a un ave. A diferencia de las aves actuales, sus vértebras no estaban fusionadas, y tampoco presentaban un pigóstilo, lo que indica que tenía una cola larga y flexible. Las plumas mostraban una estructura primitiva con barbas y barbillas, pero sin un eje central completamente desarrollado. Este rasgo ofrece pistas importantes sobre la evolución de las plumas y respalda la idea de que la compleja ramificación de las plumas apareció antes de la estructura rígida de las plumas de vuelo que poseen las aves modernas. Los análisis químicos también detectaron rastros de hierro, asociados con la descomposición de la hemoglobina, lo que sugiere la presencia de restos de material biológico original, aunque no se trataba de sangre líquida preservada. El descubrimiento fue considerado revolucionario, porque proporcionó la primera vista directa en 3 dimensiones de plumas de dinosaurio unidas al tejido esquelético, lo que amplió de manera significativa el conocimiento científico sobre la apariencia, la posible coloración y la evolución de las plumas en dinosaurios que no eran aves. El ámbar no ha sido el único tipo de cápsula del tiempo capaz de resistir la descomposición. En 2022, paleontólogos informaron sobre un descubrimiento extraordinario en los estratos del Triásico inferior de la cuenca sur del Karoo, en Sudáfrica, un grupo de esqueletos articulados de Lystrosaurus, entre ellos ejemplares muy bien conservados, que incluso mostraban impresiones de piel momificada con una antigüedad cercana a los 250 millones de años. Poco después de la gran extinción del Pérmico y el Triásico, Lystrosaurus era Copas isis, o era un sinápsido dicinodonte robusto y con colmillos, más cercano evolutivamente a los mamíferos que a los reptiles. Después de la gran extinción se convirtió en el vertebrado terrestre dominante al inicio del Triásico. Algunos conjuntos fósiles de la región del Karoo muestran que sus restos representan aproximadamente entre el 90 y el 95% de los vertebrados hallados, lo que refleja un dominio ecológico casi total tras el evento de extinción más severo en la historia del planeta. El hallazgo de 2022 incluyó al menos 8 individuos preservados muy cerca unos de otros, varios de ellos juveniles. 2 ejemplares mostraban una conservación excepcional de tejidos blandos en forma de impresiones de piel arrugada y coriácea, que conservaban una textura superficial detallada. Todo indica que los animales murieron durante un episodio intenso de sequía en un paisaje caluroso y estacionalmente árido, con fuentes de agua temporales y condiciones ambientales extremas. Sus cuerpos probablemente se secaron con rapidez antes de quedar enterrados, un proceso que redujo la acción de carroñeros y la descomposición.
permitiendo que partes de la piel se conservaran mediante mineralización. La piel preservada muestra que el Lystrosaurus tenía una cubierta gruesa, sin pelo y con una superficie llena de pequeñas depresiones, parecida en textura a la piel de grandes mamíferos actuales como los rinocerontes o los hipopótamos, y no a escamas reptilianas. Este detalle proporciona una evidencia directa poco común sobre la anatomía de tejidos blandos en un sinápsido temprano del Triásico. El análisis tafonómico del enterramiento grupal sugiere que estos animales pudieron reunirse alrededor de reservas de agua que se estaban agotando. Esta escena refleja las duras condiciones ecológicas de los ambientes posteriores a la extinción y refuerza la idea de que, aunque el Lystrosaurus prosperó en número tras la catástrofe, también tuvo que soportar repetidos cambios climáticos que influyeron en su evolución. Mientras estos sobrevivientes afectados por la sequía trataban de avanzar en un paisaje devastado, en los océanos dominaba una criatura mucho más poderosa, capaz de aplastar huesos con su mordida. En 2022, se descubrió un cráneo de pliosaurio excepcionalmente bien conservado en la costa jurásica, cerca de Kimmeridge Bay en Dorset, Inglaterra. El fósil estaba incrustado en lo alto de un acantilado dentro de las capas de arcilla de Kimmeridge del Jurásico tardío, formaciones geológicas con una antigüedad aproximada de 150 millones de años. El hallazgo fue observado primero por un aficionado local a los fósiles y después fue extraído por un equipo especializado que utilizó técnicas de acceso con cuerdas debido a la peligrosa posición en la pared del acantilado. El cráneo mide cerca de 2 metros de longitud y se estima que conserva alrededor del 95% de su superficie original, lo que lo convierte en uno de los cráneos de pliosaurio más completos y mejor preservados jamás encontrados. Los pliosaurios eran reptiles marinos del grupo de los plesiosaurios, con cuello corto que actuaban como depredadores dominantes en los mares del Jurásico. Se calcula que este individuo pudo alcanzar más de 9 metros de longitud total. El cráneo conserva alrededor de 130 dientes grandes y cónicos, muchos aún firmemente encajados en su lugar. También mantiene detalles anatómicos muy finos como las suturas del cráneo, las superficies de articulación de la mandíbula y pequeños orificios sensoriales en el hocico que probablemente alojaban órganos capaces de detectar cambios de presión en el agua, un sistema comparable al de los cocodrilos actuales. Los modelos biomecánicos basados en este cráneo indican una fuerza de mordida superior a los 30.000 newtons, posiblemente mayor que la de los grandes cocodrilos marinos actuales. Este dato refuerza la idea de que los pliosaurios eran depredadores marinos dominantes capaces de atacar presas de gran tamaño, incluidos ictiosaurios y otros plesiosaurios. El uso de tomografías y una preparación cuidadosa permitió a los investigadores estudiar las estructuras internas sin dañar el fósil, aportando nueva información sobre la anatomía craneal y la forma de alimentarse de estos reptiles. El descubrimiento atrajo gran atención pública gracias a exhibiciones en museos y al documental de la BBC Attenborough and the Giant Sea Monster. Y algunos científicos creen que aún podrían encontrarse más restos del mismo animal dentro de los sedimentos del acantilado cercano, lo que abre la posibilidad de futuros hallazgos. Los trilobites fueron un grupo muy diverso y extremadamente duradero de artrópodos marinos que aparecieron por primera vez a comienzos del período Cámbrico, hace alrededor de 521 millones de años, y continuaron existiendo hasta su desaparición al final del Pérmico, hace unos 252 millones de años. Hasta hoy se han descrito formalmente más de 22.000 especies, y estos animales ocuparon muchos papeles ecológicos distintos. Algunos actuaban como depredadores, otros como carroñeros, algunos se alimentaban de sedimentos del fondo marino, y otros posiblemente vivían flotando en el agua, como parte del plancton. Dos descubrimientos fósiles en particular han ampliado de manera notable el conocimiento científico sobre su anatomía. En 2024, investigadores informaron sobre trilobites excepcionalmente conservados, provenientes del Cámbrico de la región del Alto Atlas en Marruecos. Estos organismos quedaron enterrados rápidamente por ceniza volcánica en un ambiente marino poco profundo hace cerca de 500 millones de años. La caída repentina de ceniza generó una situación similar a la de Pompeya, en la que los organismos quedaron cubiertos tan rápido que muchas estructuras tridimensionales delicadas lograron preservarse, algo poco común en los fósiles de trilobites, que normalmente aparecen aplastados. Los ejemplares hallados en Marruecos
Conservan extremidades articuladas, tractos digestivos llenos de sedimento y partes bucales muy finas, incluido un labro relacionado con el hipostoma. También muestran apéndices especializados cerca de la boca que probablemente ayudaban durante la alimentación. Estos detalles ofrecen una visión muy clara de la anatomía funcional de los trilobites y ayudan a resolver antiguas preguntas sobre la forma en que estos animales procesaban su alimento. Algunos fósiles también presentan pequeños braquiópodos adheridos a sus exoesqueletos, lo que revela interacciones ecológicas entre diferentes especies dentro de las comunidades marinas del Cámbrico. Por otro lado, el famoso yacimiento conocido como Beecher's Trilobite Bed, ubicado en depósitos del Ordovícico superior de aproximadamente 445 millones de años en el estado de Nueva York, ha producido ejemplares extraordinariamente conservados de Triarthus eatoni mediante un proceso distinto. En este caso, los organismos quedaron enterrados rápidamente en lodo fino rico en sulfuros de hierro. Este ambiente permitió un proceso llamado piritización, en el cual los tejidos blandos fueron reemplazados por pirita antes de que la descomposición los destruyera. Gracias a este fenómeno, los fósiles conservan antenas, branquias, patas para caminar, sistemas digestivos e incluso huevos, con un nivel de detalle impresionante. Por esta razón, estos ejemplares se consideran algunos de los fósiles de trilobites más importantes jamás encontrados para comprender la evolución de los artrópodos y los ecosistemas marinos tempranos. En conjunto, estos yacimientos fósiles muestran cómo condiciones geológicas poco comunes, como el enterramiento rápido por ceniza volcánica o la mineralización con pirita, pueden preservar información anatómica extremadamente detallada y transformar de manera profunda la comprensión científica de la vida antigua. El yacimiento conocido como Burgess Shale, ubicado en la Columbia Británica de Canadá, es uno de los lugares fósiles más importantes jamás descubiertos y representa el ejemplo clásico de un Lagerstätte del tipo Burgess Shale, una clase especial de depósito sedimentario famosa por la conservación extraordinaria de organismos de cuerpo blando. Este sitio fue descubierto en 1909 por Charles Doolittle Walcott, en las montañas rocosas canadienses dentro del Parque Nacional Yoho. Las rocas del yacimiento pertenecen al Cámbrico medio y tienen una antigüedad cercana a los 508 millones de años. Allí quedó preservado un ecosistema marino muy diverso que existió poco tiempo después de la llamada explosión cámbrica, a diferencia de muchos lugares fósiles que conservan principalmente partes duras como conchas o hueso. Burgess Shale es conocido porque también guarda tejidos blandos en forma de películas carbonosas y finas impresiones. Gracias a esto, se pueden observar contornos de músculos, sistemas digestivos, apéndices, ojos y otras estructuras anatómicas delicadas que rara vez se conservan en el registro fósil. Los científicos creen que esta conservación tan especial ocurrió cuando corrientes de lodo submarinas enterraron rápidamente a los organismos cerca de una pendiente pronunciada del fondo marino. Al mismo tiempo, ciertas condiciones químicas del ambiente redujeron la descomposición y la acción de carroñeros, lo que permitió que muchas partes blandas quedaran registradas en la roca. Hasta ahora, el sitio ha producido más de 65,000 fósiles, que representan más de 170 especies diferentes, muchas de ellas de cuerpo blando y desconocidas antes para la ciencia. Estos hallazgos ampliaron de manera notable el conocimiento sobre la diversidad de los primeros animales y sobre las distintas formas corporales que existieron en los mares antiguos. Entre los fósiles más conocidos se encuentran el depredador Anomalocaris, el extraño Opavinia con 5 ojos y una probóscide, el espinoso Hallucigenia, que durante años fue interpretado de forma incorrecta, el organismo acorazado parecido a una babosa llamado Wiwaxia, el artrópodo temprano Marrella y Picaya, considerado uno de los cordados más antiguos conocidos y un punto clave para comprender el origen de los vertebrados. Algunos ejemplares incluso conservan contenidos del intestino, ojos compuestos con lentes individuales, tejidos nerviosos descritos en radiodontos como Stanley Caris y estructuras complejas de las extremidades, lo que ofrece una visión muy detallada de la anatomía y la ecología del Cámbrico. Debido a que este yacimiento captura comunidades completas que incluyen depredadores, carroñeros, filtradores y animales excavadores, Burgess Shale ha sido fundamental en debates científicos
sobre la diversidad evolutiva, las extinciones y los primeros experimentos en la forma del cuerpo de los animales. Su enorme valor científico llevó a que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, y los nuevos descubrimientos continúan ayudando a comprender mejor la evolución temprana de los artrópodos y la historia general de la vida compleja en la Tierra. El permafrost, un tipo de suelo que permanece a 0 grados Celsius o menos durante al menos 2 años consecutivos. Puede conservar cuerpos de animales de la edad de hielo con una cantidad inusual de tejido blando. Esto ocurre porque el congelamiento ralentiza la descomposición causada por microbios y también limita la actividad de los carroñeros. Uno de los ejemplos más conocidos es un joven mamut lanudo llamado Yuka, descubierto en 2010 en Oyogosyar, en el noreste de Siberia. Los estudios indican que vivió hace aproximadamente 39.000 años, gracias a que quedó enterrado durante mucho tiempo en sedimentos congelados. Su piel, su pelo y varias partes de tejido blando se conservaron en condiciones sorprendentes. Yuka ha sido objeto de numerosas investigaciones porque su estado de conservación permite utilizar técnicas de imagen de alta resolución y realizar estudios anatómicos sobre tejidos que casi nunca se conservan en mamíferos del Pleistoceno. De hecho, los científicos han publicado análisis detallados sobre el material del cerebro momificado del ejemplar, describiendo cómo fue recuperado y reconstruido para su estudio. Además del interés anatómico, Yuka se ha convertido en un ejemplar clave para la llamada paleobiología molecular, ya que el ambiente congelado puede proteger biomoléculas mejor que la mayoría de los entornos. Por ejemplo, investigadores informaron recientemente que lograron recuperar y secuenciar ARN antiguo de algunos de sus tejidos, una molécula muy frágil. Esto permitió inferir qué genes estaban activos cerca del momento de su muerte. ¿Crees que recuperar ARN de un mamut de hace 39.000 años nos acerca a comprender realmente, o incluso a revivir, animales de la edad de hielo? Comparte tu opinión y no olvides explorar más contenidos interesantes en la esquina superior derecha. En 2020, buscadores de colmillos de mamut lanudo que trabajaban cerca del río Bad Yarika, en la República de Sajá en Rusia, descubrieron en el permafrost siberiano el cuerpo excepcionalmente conservado de un cachorro de gato dientes de sable. El hallazgo fue descrito oficialmente por científicos en 2024. Las dataciones por radiocarbono indican que el animal tenía alrededor de 3 semanas de edad cuando murió y que vivió hace entre 35.000 y 37.000 años. El cuerpo momificado conservaba pelaje, bigotes, garras y otros tejidos blandos, ofreciendo a los investigadores una oportunidad poco común para estudiar la biología de un depredador de la edad de hielo. Los científicos identificaron al animal como Homotherium latidens, un felino de dientes en forma de cimitarra que habitó en amplias regiones de Eurasia, África y América del Norte durante el Pleistoceno tardío. Debido a la conservación de tejidos blandos, los paleontólogos pudieron analizar la forma del hocico, la estructura de las orejas y las patas, el patrón del pelaje y parte de la musculatura, en lugar de depender solo de los huesos. Comparado con los cachorros de león actuales, este ejemplar tenía un cuello más grueso, patas anchas sin las almohadillas carpales típicas, una boca capaz de abrirse ampliamente y un pelaje denso de color marrón oscuro, características que probablemente estaban adaptadas a ambientes fríos. Como uno de los pocos ejemplares de dientes de sable con tejidos blandos preservados que se han encontrado, este descubrimiento mejora de forma importante las reconstrucciones científicas sobre la apariencia, el desarrollo y las adaptaciones de esta especie. Los gatos dientes de sable no fueron los únicos animales de la edad de hielo que reaparecieron cuando el hielo comenzó a derretirse, conservando señales de sus últimos momentos. En agosto de 2011, miembros de la comunidad Yukagir, en el norte de Yakutia, en Siberia, descubrieron el cuerpo congelado de un bisonte estepario extinto en las orillas, que se estaban descongelando del lago Chukchalak. El hallazgo se convirtió en una de las momias de bisonte más completas encontradas hasta ahora. Las dataciones por radiocarbono indican que el animal vivió hace aproximadamente entre 9.295 y 9.310 años. El ejemplar era un macho joven de alrededor de 4 a 5 años de edad. Gracias a la conservación en el permafrost, se preservaron tejidos blandos, pelo, órganos internos como el cerebro y el corazón.
e incluso parte del contenido del sistema digestivo. Este tipo de conservación ofrece a los científicos una cantidad de información anatómica mucho mayor que la que suele obtenerse a partir de huesos fósiles aislados. Los estudios sobre su forma corporal y el contenido de su estómago, que incluía restos de polen, ayudaron a los investigadores a comprender mejor su estructura física, su dieta basada en el pastoreo y la vegetación que existía en la región durante su vida. Estos datos aportan información valiosa sobre los ecosistemas antiguos de Siberia durante el inicio del Holoceno. Debido a su excelente estado de conservación, este hallazgo se ha convertido en un punto de referencia importante para estudiar la anatomía del bisonte estepario y entender cómo estos animales respondieron a los cambios climáticos y ambientales al final de la última edad de hielo. En algunos casos, el hielo no solo conserva músculos y huesos, sino también rastros mucho más delicados de vida, que normalmente desaparecerían con el paso del tiempo. En 2018, trabajadores que realizaban excavaciones cerca del enorme cráter Batagaica, en la República de Sajá en Siberia, encontraron un potro extraordinariamente bien conservado, perteneciente a una especie de caballo extinta conocida como caballo de Lena, Equus lenensis. Este descubrimiento se considera uno de los hallazgos más impresionantes de la edad de hielo en esa región. El animal quedó preservado en el permafrost, lo que permitió que su piel, su pelo, su cola, sus cascos y varios órganos internos permanecieran intactos durante aproximadamente entre 40.000 y 42.000 años. Esto proporcionó a los científicos material biológico muy poco común para su estudio. Los investigadores señalaron que el potro era muy joven cuando murió. Probablemente tenía solo unas pocas semanas o unos meses de edad. El nivel de conservación era tan notable que algunos informes indicaron que incluso se pudieron extraer pequeñas cantidades de sangre líquida y orina del cuerpo. Este detalle despertó gran interés científico por la posibilidad de realizar estudios celulares y genéticos más profundos. El hallazgo ofrece nuevas oportunidades para analizar la anatomía, la genética y la ecología de los caballos antiguos, ayudando a comprender cómo vivían los caballos del Pleistoceno y cómo se relacionan evolutivamente con otras especies de équidos. También demuestra cómo el deshielo del permafrost continúa revelando animales prehistóricos que permanecieron congelados bajo los suelos de Siberia durante miles de años. Cerca de Fairbanks, en Alaska, en 1979, unos mineros que buscaban oro hicieron uno de los descubrimientos más sorprendentes de la edad de hielo, cuando dejaron al descubierto los restos congelados de un bisonte estepario, atrapado en el permafrost. Más tarde, el animal recibió el nombre de Blues Babe, porque una capa mineral azul apareció sobre su piel. Este color se formó cuando el fósforo procedente del cuerpo reaccionó con el hierro del suelo que lo rodeaba, y posteriormente se volvió azul al entrar en contacto con el aire. Las dataciones por radiocarbono realizadas en el colágeno de la piel indican que Blue Babe vivió y murió hace aproximadamente 36.000 años, durante el Pleistoceno. Esto lo convierte en una de las momias de bisonte de la edad de hielo más antiguas y completas que se conocen. Paleontólogos dirigidos por Dale Guthrie estudiaron cuidadosamente la posición del cuerpo, los sedimentos cercanos y las marcas presentes en la carcasa. Evidencias como señales de garras y dientes indican que probablemente fue atacado por un león americano de la edad de hielo, antes de congelarse rápidamente en condiciones muy frías que impidieron que otros animales carroñeros destruyeran el cuerpo, después de ser recuperado. Blue Babe fue preservado y finalmente preparado para exhibición en el Museo del Norte de la Universidad de Alaska, en Fairbanks. Hoy continúa siendo un ejemplar clave para comprender la megafauna del Pleistoceno, las relaciones entre depredadores y presas, y los ambientes en los que vivían estos grandes animales. No todos los depredadores congelados de la edad de hielo eran gigantes temibles. En 2018, científicos encontraron un cachorro de cánido excepcionalmente bien conservado en el permafrost de Siberia, cerca del río Indigirka, en la República de Sajá. El animal recibió el nombre de Dogor, una palabra del idioma yakuto que significa amigo. Las dataciones por radiocarbono indican que vivió hace alrededor de 18.000 años. El cuerpo de este cachorro macho conservaba aún su pelaje, bigotes, nariz y dientes, lo que lo convierte en uno de los restos de cánidos de la edad de hielo más completos que se han descubierto.
debido a su antigüedad, que coincide con el periodo en que los lobos y los primeros perros comenzaban a separarse evolutivamente. Los investigadores al principio no pudieron determinar si Dogor era un lobo o un perro mediante las primeras pruebas de ADN. Esto llevó a algunos científicos a pensar que podría pertenecer a una población ancestral cercana al momento en que ambas líneas se separaron. Sin embargo, un análisis genómico realizado en 2022 confirmó que Dogor era en realidad un lobo antiguo y no un perro domesticado. Aunque su linaje tampoco parece estar estrechamente relacionado con los primeros perros domésticos conocidos, este descubrimiento ha proporcionado a los investigadores material excepcional para estudiar los cánidos del Pleistoceno y comprender mejor la historia evolutiva de lobos y perros. Además, aporta datos valiosos a las investigaciones que buscan explicar cuándo y cómo comenzó el proceso de domesticación del perro. En 2020, pastores de renos descubrieron en el permafrost de la isla Bolshoi, Liakovsky, en el norte de Siberia, el cuerpo extraordinariamente conservado de un oso pardo. El hallazgo pronto se convirtió en uno de los descubrimientos animales más llamativos de la región. El ejemplar recibió el nombre de oso pardo etherican, por el cercano río Bolshoi Etherican. Al principio se pensó que se trataba de un oso cavernario de la edad de hielo, pero las dataciones por radiocarbono y los análisis genéticos demostraron más tarde que en realidad era un oso pardo que vivió hace unos 3.460 años. Esto significa que pertenecía al periodo medio del Holoceno y no a la edad de hielo. Lo que hace que este descubrimiento sea tan importante es el extraordinario estado de conservación del animal. Su piel, pelaje, garras, dientes, grasa corporal y órganos internos, incluido el cerebro, se mantuvieron en condiciones notables. Gracias a esto, los científicos pudieron realizar estudios detallados del cuerpo, así como investigaciones celulares, microbiológicas, virológicas y genéticas. Estos análisis han permitido obtener información no solo sobre la anatomía y el estado de salud del oso, sino también sobre su última comida. En su estómago se encontraron restos de plantas y plumas de aves, lo que ofreció pistas sobre su dieta. La conservación de este animal es muy valiosa porque permite estudiar ADN antiguo y microorganismos del pasado, además de ayudar a comprender cómo el permafrost puede mantener material biológico durante miles de años. Aunque el oso vivió mucho después de la última edad de hielo y no representa directamente ese periodo, el hallazgo sigue aportando conocimientos importantes sobre los ecosistemas del pasado y sobre los procesos naturales que permiten conservar restos biológicos durante largos periodos, en condiciones poco comunes pero sorprendentes. La piel, el pelaje, las plumas, los órganos e incluso diminutos rastros de biología antigua pueden sobrevivir durante decenas de miles e incluso cientos de millones de años. Estos hallazgos no son solo fósiles, son verdaderas cápsulas del tiempo biológicas que guardan momentos del pasado, como la última caza de un depredador, la vida de una cría que apenas tenía unas semanas, o un grupo de animales reunido alrededor de una fuente de agua que se estaba reduciendo. La historia de la vida en la Tierra sigue desarrollándose, y el próximo fósil extraordinario podría estar esperando ser descubierto. Si te gustó el video de hoy, no olvides dar me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestras próximas exploraciones. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.